Listo, Sol. ¿Empiezo? Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a este seminario de extensión denominado la indisociabilidad entre intervención e investigación en trabajo social. Mi nombre es Sol Monclá. Bueno, primero quería agradecer que se hayan inscriptos, que les interese la temática. La idea es poder, durante estos 5 encuentros, poder fomentar espacios de diálogo, de problematización, de reflexión, de intercambio. Ahí me decía Manu que además de participante de nuestra unidad académica, hay de otras unidades académicas, del resto de Mar del Plata, y también hay de Misiones, de Santiago del Estero, de Santa Cruz y de La Pampa, así que también les damos la bienvenida y les agradecemos que se hayan sumado a este espacio. Les contamos que este seminario parte de una propuesta de nuestro departamento. Fue una convocatoria en relación a la implementación del nuevo plan de estudio de la carrera de trabajo social, con la cátedra que represento, la cual soy titular, que es Taller de Práctica Integrada 3, Derechos Humanos en Territorio, y la cátedra de Investigación 1, donde la titular es la doctora Silvana Martínez. Pensamos que era una buena propuesta por dos cuestiones que queremos compartir brevemente, porque sé que ya nos retrasamos un poco, y así después escuchamos a Silvana y a Juan, que van a compartir con nosotros sus saberes. Nosotros el año pasado, en la reunión de cátedra, ¿sí?, de Derechos Humanos en Territorio, que me gusta siempre nombrarlos a mis compañeros y compañeras, que son Manuela Fonseca, Bertone Daniel, Jorge Silvana y Daú María Luz. Siempre tenemos espacios donde de diálogo, ¿no?, con los y las estudiantes, no solamente sobre los aportes que pueden hacer a la cátedra, sino a nuestra carrera y a nuestro plan de estudio. Y en esos momentos surgía, ¿no?, ya esta debilidad o dificultad de considerar a la teoría por un lado y a la práctica por el otro, ¿sí? Pensando y reflexionando sobre eso, nos acercamos a la cátedra de Investigación 1 y empezamos a pensar la posibilidad de tener actividades, 1 o 2 actividades por año, donde podamos empezar a trabajar teóricamente, epistemológicamente, filosóficamente y, por qué no, políticamente, ¿sí? El lugar, ¿no?, que tiene el trabajo social dentro de las ciencias sociales. Podés desmitificar esto de solamente lo instrumental y empezar a tener en claro que no se puede intervenir sin investigar, ni investigar sin intervenir. En base a eso, en septiembre del año pasado, hicimos un seminario intercátedras donde pudimos reflexionar sobre estas cuestiones. Invitamos, como lo vamos a hacer en este espacio también, a estudiantes y a graduados y graduadas que hablaron de sus trabajos finales, de la construcción de sus planes de tesis y de sus tesis, y pudimos ver cómo se pudo resignificar, ¿sí?, espacios, en este caso de la práctica territorial, pero también se puede extender a los espacios institucionales, ¿sí?, a los proyectos de extensión, cómo a partir de la inserción, de la construcción de esas intervenciones sociales situadas, ¿sí?, se puede reconocer esta parte importante que es la investigación en trabajo social. Este seminario va a tener 5 encuentros, el de hoy, donde vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Silvana Martínez y al doctor Juan Agüero. Mañana vamos a estar con Manuela Fonseca y que les habla, y los otros 3 encuentros se van a dar de manera sincrónica, ¿sí?, van a estar grabados, asincrónica, perdón, van a estar grabados y subidos al aula virtual. Antes de darle lugar a la palabra a Silvana, quería brevemente contarles, igualmente cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden escribir al aula virtual o a los mails de contacto de las cátedras, que para poder obtener el certificado de asistencia van a tener que tener una participación del 80% en los foros, ¿sí? Luego de cada encuentro va a haber una pregunta, ¿sí?, en el aula virtual. La idea es que pueda ser un espacio de intercambio, ¿sí?, un espacio de socialización. Recién hablábamos que pueden ser aportes, consultas, críticas, y también pueden ir configurando alguna pregunta para poder trabajar en el último encuentro, ¿sí?, que va a ser como
como un espacio de apoyo y de acompañamiento a un diseño de investigación o a un futuro plan de tesis. Así que bueno, dichas estas palabras, si querés, Sil, empezar y te dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Sol. Buenas tardes a todos, todos, todas. Para mí es un placer estar con ustedes. Agradezco, como decía Sol, que se hayan interesado por esta propuesta de seminario de extensión de cátedra, que ya iniciamos el año pasado, pero podemos decir volvimos y mejores, porque hay nuevos integrantes, se fue sumando expositores y compañeros que van a compartir estos encuentros, sus saberes, sus experiencias. En este caso hoy me va a acompañar, como decía Sol, Juan Agüero, que también es parte de mi cátedra de investigación en trabajo social 1, está como profesor libre, y Manuela Fonseca, que la compartimos en la cátedra también de taller de práctica integrada a nivel 3, así que bueno, agradezco también el trabajo que hicieron en todo lo que implica la organización del aula virtual, la subida de los materiales, ahí van a tener también, al menos de esta exposición va a haber 2 artículos que me interesa que ustedes puedan leer, uno de Yanina Muñoz Arce, que se llama Razón Neoliberal e Investigación en Trabajo Social, y otro de Yanina Muñoz Arce y Natalia Hernández, también donde vincula la intervención con la investigación en trabajo social, ¿sí? Yo, en principio, voy a generar algunas reflexiones, ¿no? Algunas ideas fuerzas para que nos permitan circunscribir esto de la investigación y la producción de conocimientos en trabajo social. Y si hablamos de producción de conocimiento o de producción de conocimiento científico en el ámbito académico, como la conocemos, ¿no? En nuestra profesión y en las ciencias sociales, directamente nos va vinculando a una forma de entender el conocimiento, ¿no? Que se circunscribe o se ubica en una etapa histórica bien determinada, que es la modernidad, con todas las características y las implicancias que eso conlleva. Si uno lee textos de filosofía de la historia o de ciencia de la historia, van a ver que ubican a la modernidad más o menos en 1600 y ubican a Descartes como el gran filósofo de la modernidad y de la racionalidad. Sin embargo, si hacemos una lectura descolonial de la modernidad, ¿no? Como plantea Dussel, la modernidad no nace en 1600 y en Europa, sino que nace en 1492 y en Abya Yala, a partir de la invasión y mal llamada conquista. Yo creo que se conquistan derechos, pero cuando se oprime un pueblo es una invasión. La invasión de los colonizadores europeos, ¿no? Para la mirada descolonial y para la filosofía de la liberación nuestra americana, ahí empieza la modernidad. Así que fíjense cómo ya nos vamos cambiando y cómo nos va ubicando de manera distinta si leemos la historia desde el eurocentrismo o desde nuestra América, ¿no? La modernidad, en términos generales, como la conocemos en estos libros de filosofía de la ciencia, marca fundamentalmente, bueno, y también desde la descolonialidad, una profunda ruptura con el antiguo régimen, ¿no? El ancien régimen que era el feudalismo. Una ruptura en términos de organización política, organización social, en términos de concebir el conocimiento, ¿no? La ciencia, porque estas palabras ya estaban antes, ¿no? De la modernidad, pero ahora se van a reconfigurar y se van a resignificar. Y una de las características más importantes que está vinculada también a la idea de conocimiento, conocimiento científico y a la investigación en trabajo social es que esta idea de modernidad, con la modernidad, nace el sujeto, nace el sujeto conocedor. ¿Cómo que nace? ¿Y antes qué había? Bueno, antes había hombres, había mujeres, había siervos, había señores feudales, había reyes, pero el sujeto como categoría teórica, como lo conocemos, surge en la modernidad, ¿no? Es un sujeto absolutamente racional, eviscerado, o sea, sin víscera, un conjunto de aparatos, ¿no? El aparato psíquico, el aparato digestivo, el aparato reproductivo, un sujeto mesurable, medible, cuantificable, modelable, ¿no? Que está muy vinculado a las ciencias y vamos a poner ahí naturales. Y ahí vamos a ver cómo se empieza a complejizar este problema del sujeto. Un sujeto que conoce,
pero que a su vez se proclama objetivo independiente de ese conocimiento que está conociendo, o que está generando, que está produciendo, ¿no? Un sujeto reflectante, refractario, como si fuera un espejo que refleja la realidad tal cual la ve, de manera objetiva y neutral, y todo lo vamos a poner entre comillas, porque después vamos a ver que esto no es así, y que en realidad aparece escindido de la realidad que estudia, ¿no? Un sujeto abstracto, y el conocimiento también abstracto, neutral y demás. Entonces, la paradoja justamente de la modernidad, como nos va a decir Denis Nasmanovich, una epistemóloga argentina, es que el sujeto crea la modernidad para luego eliminarlo, porque después no aparece en la historia de la producción de la ciencia. Es más, si aparece, está muy mal visto, ¿no? Es como que generamos producción de conocimiento de manera subjetiva, por lo tanto no científica. Hay que eliminar al sujeto de la producción de conocimiento, ¿sí? Entonces creo que es una de las grandes paradojas de la modernidad. Y decíamos, bueno, parte de la modernidad y de estas rupturas radicales que aparecen, también hay continuidades, ¿eh? Ahora vamos a ver también las continuidades, porque, bueno, los cambios son procesos de larga duración, tiene que ver con la forma de conocer, ¿no? Ya no se conoce a través de la palabra revelada por Dios, ¿no? Se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo. Antes el conocimiento estaba revelado por Dios y no se cuestionaba, ¿no? Ahora el sujeto pasa a ser el centro de este mundo moderno y intenta reemplazar el ojo de Dios. Por eso esa mirada abarcadora, totalizante, ¿no? O al menos esa pretensión de querer generar un conocimiento universal. Y vamos a ver que cuando dicen universal, en realidad es un conocimiento europeo, que trasladan y traspolan a distintas partes del mundo como si fuera un conocimiento universal. Cuando nosotros estudiamos en la secundaria conocimiento, historia universal, en realidad estamos estudiando la historia europea y estamos dejando de lado y por fuera otras historias, ¿no? Entonces, se autoproclama universal en realidad el conocimiento eurocentrado. Acá hay una construcción de poder, de geopolítica del conocimiento que obtura, invisibiliza, desprecia todo otro tipo de conocimiento que no venga fundamentalmente de Europa. Y entonces con el sujeto aparece también la objetividad, y ahí aparece la relación sujeto-objeto, ¿no? Tan discutida en las ciencias sociales y tan discutida también después por el feminismo, que va a venir a decir, en realidad no necesitamos una distancia óptima para lograr la objetividad, sino una cercanía óptima, y que la objetividad no tiene que ver con la neutralidad de los valores, porque en realidad es una ilusión, siempre estamos situados, ¿sí? Siempre generamos conocimiento en un contexto localizado, en una historia, con memoria, con cuerpo, con género, con historicidad, ¿sí? Con ideología, sino que la objetividad tiene que ver con explicitar el locus de enunciación. Van a decir las feministas y van a decir también los estudios descoloniales, es decir, tener la honestidad intelectual de decir desde dónde hablamos cuando hablamos y desde dónde nos paramos para producir conocimiento. Esa es la objetividad, ¿no? Según una epistemología otra que no sea la epistemología oficial, ¿no? Vinculada fundamentalmente con el positivismo. Esta manera de conocer, ¿no? Y de entender al sujeto como algo abstracto, este conocimiento universal, supuestamente objetivo, supuestamente neutral, supuestamente avalorativo, se constituyó en una estética del conocimiento, ¿sí? Que se denominó representacionalismo. De ahí viene la representación, ¿no? Y una de las figuras, a mí me gusta mucho cuando se vincula la literatura con estos textos por ahí más duros de la ciencia, es, por ejemplo, la figura del Quijote, donde el Quijote se imaginaba en su mente, se representaba luchar contra molinos de viento, ¿no? Contra grandes enemigos, y en realidad eran molinos de viento, y estaba todo en su cabeza. Esa representación, digamos, no da cuenta, en realidad, de lo que se está conociendo. Cualquier cosa, después vamos a las preguntas y demás, pero no me quiero detener mucho más.
Y esta forma de conocer fue una estética del conocimiento, ¿no? Estética en términos de forma humana de producir ese conocimiento. No solamente a veces se vincula la estética a la belleza. La estética tiene que ver con algo que producimos los seres humanos, ¿no? El conocimiento también. Y esta estética tiene características, es dicotómica, ¿no? Aparecen categorías absolutamente extrapoladas, opuestas, antagónicas, aparece un pensamiento fragmentado, aparece la filosofía de la escisión, ¿no? Y vemos muchas categorías, separar sujeto-objeto, cuerpo-mente, teoría práctica, y ahí aparece esta división que decía Sol, aparece ahí la separación entre la teoría y práctica, que en realidad es una ficción, es una construcción, ¿no? Producida por nosotros, por los seres humanos en esta época, porque intentábamos imitar a las ciencias naturales para ser consideradas como ciencia, ¿no? Entonces, el modelo de las ciencias naturales se aplicó de manera acríticamente a las ciencias sociales. Obviamente, este fue un campo de disputa hasta el día de hoy, ¿sí? Pero aparece ahí esta diferencia, esta dicotomía entre el pensar y hacer, teoría práctica, cambio-estabilidad, forma-materia, acto-potencia, cuerpo-mente, sujeto-objeto, episteme y doxa, ¿no? Conocimiento por un lado y la opinión del otro. Y si uno le pone, digamos, la perspectiva de género y la mirada descolonial, van a ver que estas categorías no son neutras tampoco, sino que están jerarquizadas, están generizadas, están racializadas. Si uno dice cambio y estabilidad, ¿dónde ubica a las mujeres en esas dos categorías? ¿En el cambio o en la estabilidad? En el cambio, en la inestabilidad, ¿no? De ahí aparece las mujeres son inestables, la estabilidad y la razón aparece vinculada al varón. Por eso el feminismo va a estar vinculado, va a criticar duramente no solamente esta objetividad, supuesta neutralidad y demás, sino va a criticar el núcleo duro cognitivo de la ciencia que tiene que ver con el patriarcado y el androcentrismo, que está absolutamente imbricado y que le va a ser absolutamente funcional al capitalismo. Porque la producción de conocimientos es un campo de disputa política, de disputa epistemológica, de disputa cognitiva, de disputa de saberes, y entonces ahí van a entrar después, ¿no? Otras maneras o maneras otras de entender la ciencia, el sujeto, el objeto, este vínculo entre el sujeto y objeto, y va a estar fundamentalmente impregnando y configurando paradigmas, si se quiere, o a mí me gusta más llamarlo matrices epistemológicas, entramados epistemológicos, que circunscriben este locus de enunciación, este lugar donde yo me ubico, y me hacen mirar la producción de conocimiento, el objeto, la realidad misma, cómo entiendo la realidad, lo real, el otro, los otros, cómo me ubico yo en esa producción, que tiene que ver con estas tres grandes matrices, ¿no? Que es el positivismo, neopositivismo, la matriz interpretativa hermenéutica y la matriz crítica. Y también acá me gustaría hacer alguna salvedad, porque en general cuando se habla de pensamiento crítico, de matriz crítica, fundamentalmente en trabajo social, se lo cercena, se lo vincula, se lo ceja solamente a la mirada marxista del trabajo social. Sin embargo, el pensamiento crítico es muchísimo más amplio que la mirada marxista, ¿sí? El marxismo es parte, es uno de las perspectivas o del pensamiento crítico, pero también tenemos los feminismos, pero también tenemos los estudios descoloniales, los postcoloniales, la teoría de la dependencia. Digo, hay muchas matrices de pensamiento, la teoría crítica latinoamericana, ¿no? El postestructuralismo. Digo, hay muchas maneras, hay muchas matrices dentro de este gran paradigma que es el paradigma crítico. Entonces, creo que eso es lo primero, que cuando estamos en investigación en trabajo social, tenemos que problematizar, ¿no? ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Cómo nos ubicamos en esa producción de conocimiento? ¿Cuál es la matriz epistemológica en la cual yo me sitúo, desde la cual yo hablo, desde la cual yo me paro, para entender la realidad, el otro, los problemas sociales?
para entender la metodología, los métodos, ¿sí? Para poder elegirlos y para producir conocimiento. ¿Cuál es la finalidad que tiene la producción de conocimiento en trabajo social? ¿No? Y acá cabe la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Que decía Marx, los filósofos se han encargado de interpretar la realidad, de lo que se trata es de transformarla. Si eso le cabe a la filosofía, imagínense para el trabajo social. Obviamente, ¿no? Dentro de la matriz crítica y dentro del trabajo social emancipador, que es lo que nosotros proponemos con Juan, el objetivo de la producción de conocimiento es la transformación social. El trabajo social emancipador va a tener dos grandes dimensiones. Una, hermenéutica, interpretativa, pero también una performativa. O sea, el conocimiento no va a estar para acumular polvo en la biblioteca, sino que va a generar herramientas, ¿sí? y reflexiones críticas para poder pensar estrategias de intervención y modificar esa realidad. Entonces, también otra de las cosas que tenemos que plantear cuando producimos conocimiento, investigación en trabajo social, es de qué trabajo social estamos hablando. Porque si bien la profesión es una sola, no hay una sola manera de sentir, pensar y actuar y hacer trabajo social. Y acá agregamos el sentir, cuando otras definiciones del trabajo social no incorporan el sentimiento, el sentipensar, ¿no? Hay un trabajo social mucho más ligado al positivismo, y en general eso es lo que se reproduce lamentablemente en la academia, y es lo que intentamos desde la facultad y desde nuestra carrera, de empezar a cuestionar duramente y de romper esos esquemas positivistas, ¿sí? Donde se replica el modelo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Intentamos generar un pensamiento crítico situado, nacional, popular, latinoamericano, poscolonial, descolonial, feminista. Entonces, parte de la problematización cuando hacemos una tesis, una investigación, un proyecto en trabajo social, es definir claramente qué entendemos por trabajo social, ¿no? De todas las multiplicidades de opciones que hay de trabajo social. Nosotros optamos por el trabajo social emancipador, que fue una construcción nuestra, porque veíamos que las definiciones que existían, digamos, no abarcaba esa pluralidad de perspectivas y de posicionamientos que tenemos que tener para abordar todos los dispositivos y los sistemas de opresión, que es el capitalismo, que es el patriarcado, que es el colonialismo y la colonialidad. La colonialidad del saber, la colonialidad del poder y la colonialidad del ser, ¿no? En general, por ahí se abarca uno de estos dispositivos de opresión o ninguno desde el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo, y nosotros creemos que tenemos que abarcar todos estos dispositivos de opresión, porque si no la realidad nos va a quedar, digamos, no la vamos a poder comprender. Si eliminamos el capitalismo, que todos propiciamos porque es una relación de explotación del hombre por el hombre, el ser humano por el ser humano, digo, nos vamos a quedar con el patriarcado. El patriarcado antecede y precede al capitalismo. Entonces también necesitamos un trabajo social antipatriarcal, no solamente anticapitalista. Pero además somos latinoamericanos, somos colonizados, ¿no? Somos producto de una colonización, entonces necesitamos también tener una perspectiva descolonial. No sé cómo vamos con el tiempo, me van diciendo, pero bueno, otra de las cosas que quería decir, que justamente rompe con esta lógica positivista de entender la producción de conocimiento en trabajo social, es esta falsa dicotomía, ¿no? Entre teoría y práctica. Inclusive nuestros planes de estudio están formados así. Fíjense la influencia del positivismo. Tenemos materias teóricas por un lado y materias prácticas por el otro, y después tenemos que hacer un esfuerzo enorme por articular algo que no está desarticulado y que Juan lo va a explicar ahora con más detalle, ¿no? Entonces, nosotros mismos creamos esa ficción positivista vinculada a las ciencias naturales y ahora tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tratar de articular, mal llamada articulación, porque en realidad no hay nada que articular porque no está escindido. Por eso dijimos, por eso ponemos indisociabilidad, ¿sí? Está mutuamente imbricada la investigación con la intervención, al menos en trabajo social, y no hay separación tampoco entre la producción de conocimiento que se genera en la academia y la producción de conocimiento que se genera por ahí en otros territorios o en otras instituciones. Creo que este ha sido un debate histórico, ¿no? En trabajo social y además muy a veces enfrentado, esto de la trinchera versus la academia, ¿no?
A mí no me gusta mucho la palabra academia ni académico, y me gusta más trabajar la idea del intelectual, ¿no? Y ahí tomo algunas ideas de Atilio Borón entre la diferencia entre academia e intelectual, que ahora vamos a ver, pero creo que la Ley Federal de Trabajo Social, la 27072, sancionada en Argentina en el 2014, trata de saldar este debate estéril y falaz, ¿no? Porque toma la producción de conocimiento y la investigación como parte del ejercicio profesional y las incumbencias profesionales. Mi ejercicio profesional es la docencia universitaria, como hay otros profesionales que ejercen en salud, en educación primaria, en los equipos de los gabinetes interdisciplinarios, en la justicia. Mi práctica profesional es en el campo de los estudios o la educación universitaria, en el marco de la universidad pública en este caso, ¿no? Entonces, hay una falsa dicotomía también entre trinchera y academia, aunque obviamente, digo, y también esto de que quienes estamos ejerciendo la profesión en la universidad no conocemos la realidad, y solamente por estar en alguna comunidad, la realidad habla por sí sola y no necesitamos de herramientas teóricos-conceptuales para generar intervención social fundada. Ni una cosa ni la otra. Hay profesionales mediocres en todos lados, hay profesionales con sesgo en la mirada en todos lados, y entonces no se trata de mi lugar de ubicación, sino se trata de mi cabeza, cómo yo tengo formateada esa cabeza para ver el otro, la realidad, y para poder intervenir en ella, ¿sí? Entonces, formación, investigación e intervención son espacios del ejercicio profesional que se reconfiguran, ¿no?, de acuerdo a la situación, y tiene características por ahí singulares de acuerdo al marco y en la finalidad de mi investigación. No es lo mismo producir conocimiento para una tesis de grado, de posgrado, un doctorado, que producir conocimiento para elaborar un diagnóstico social. Va a haber otros requisitos, otro formato, pero ambos son producción de conocimiento, o para elaborar un informe social, o estar en territorio y hacer una sistematización. Todo es producción de conocimiento. Lo que pasa que en esta disputa de legitimar qué es científico y qué no, se deslegitima muchas veces formas muy propias de producir conocimiento en trabajo social, ¿sí? Entonces, creo que eso también es un trabajo que venimos dando, una militancia, una disputa dentro también del territorio de la academia, donde muchos sostienen todavía esa lógica positivista, ¿no?, más formateada, más escindida, supuestamente tiene que ser apolítica, neutral y demás, porque si no eso no es conocimiento, hay que hablar en tercera persona, toda una serie de reglas que en realidad forman parte del juego de la comunidad científica, pero que están ubicados en el paradigma positivista. Quienes estamos en paradigmas otros entendemos otras formas, ¿sí? Y acá me parece que es importante lo del intelectual, ¿no? También Yolanda Guerra dice que el trabajador social es un ser intelectual que interviene en la realidad, y que esta realidad no habla por sí sola, sino que hay que interpelarla. Y esa interpelación la hacemos con las categorías teóricas, con las herramientas conceptuales, ¿no?, con los libros que leemos, digo, porque si no quedamos en el sentido común, que no es el más común de los sentidos, y el sentido común reproduce estereotipos, mitos, prejuicios, en definitiva, es funcional al sistema de dominación y opresión capitalista, patriarcal, colonial y moderno. Voy muy rápido porque si no, no le dejo tiempo a Juan, que ya me está mirando con cara fea, porque no lo voy a dejar hablar. Entonces, características entre un intelectual y un académico, va a decir Atilio Borón, y yo lo tomo de él resignificándolo. Un intelectual rechaza las fronteras disciplinares y adopta un saber integral y unificado que permite comprender la totalidad compleja de la vida social. Un académico se aferra a su disciplina, justamente porque lo que hace la disciplina, de ahí surgen las disciplinas, ¿no? Mediados del siglo XIX, con el surgimiento del positivismo. Antes se hablaba de teoría social, de teoría de la sociedad, no estaban las disciplinas, ¿no? Filosofía, antropología, ¿no? Esa fragmentación fue parte de la funcionalidad del dispositivo de poder. Domina y reinarás. Entonces, obviamente que al poder le conviene que conozcamos solamente un aspecto de la realidad y no su totalidad. Por eso el trabajo social está en ventaja con el resto de las otras disciplinas, porque el trabajo social ya de por sí tiene una formación transdisciplinar. Por eso necesitamos saber filosofía, administración,
ciencia política, sociología, porque nos basamos, utilizamos todos esos saberes y esos conocimientos para resignificarlos, hacerlos propios y poder generar estrategias de intervención. Un intelectual se dirige a la sociedad, al pueblo. Por eso es importante la figura, recuperar la figura del intelectual. El académico exclusivamente hace referencia a sus colegas y a los estudiantes, ¿no? Queda como encapsulado, ¿no? En este claustro, por eso de ahí viene la palabra claustro, ¿no? Algo absolutamente cerrado y escindido con la sociedad y con el pueblo. El lenguaje del intelectual es llano, inteligible, para hombres y mujeres de su tiempo. El académico habla con un lenguaje barroco, oscurantista, tecnicista y encriptado, ¿sí?, que representa un gueto académico. Cuanto más difícil hablamos, más creemos que somos científicos, ¿no? Entonces yo creo que parte de mis sugerencias también es que cuando escribimos, producimos conocimiento y elaboramos un plan de tesis y una tesis, tenemos que hacerlo con un lenguaje absolutamente sencillo y claro. No hace falta cosas rebuscadas para que eso tenga rigor, validez y legitimidad científica. El intelectual pone el interés en la relación entre las ideas y el orden social, este orden social que les decía, patriarcal, colonial, androcéntrico, adultocéntrico, ¿sí? Y vincula idea, orden social con proyectos transformadores de la sociedad y de este orden. El académico se limita a su mundo académico, no le interesa producir conocimiento para modificar el orden social. El intelectual sabe que su misión es ser conciencia crítica de su tiempo y el académico solamente está preocupado por publicar en revistas de referato y paper para poder ascender en su carrera de investigador. ¿Que lo tenemos que hacer? Sí, pero no necesariamente tiene que estar esa producción escindida de las necesidades y la realidad del pueblo. Si nuestra producción de conocimiento como trabajadores sociales no está al servicio y en función del pueblo, no sirve para nada, ¿sí? Sirve eso, para acumular y aumentar el currículum vitae, pero no para transformar la realidad, que creo que es el gran objetivo del trabajo social y de la producción de conocimiento crítico. Y para cerrar, ya lo vinculo un poco con esto que decía también y que lo van a poder leer, el texto de Yanina Muñoz Arce, donde habla justamente de la racionalidad neoliberal. Decíamos, en la modernidad se crea la razón, ¿no? La razón sin cuerpo, la razón sin sentido, la razón sin sensibilidad, sin subjetividad, sin sujeto. Razón pura, abstracto, ¿no? Abstracción pura. Hoy tenemos una nueva racionalidad, ya no es aquella racionalidad de la modernidad, sino que hoy estamos, ¿no?, impregnados por una racionalidad neoliberal que ha mercantilizado todas las esferas de la vida social. Y la producción de conocimiento no ha escapado a esa mercantilización, ¿sí? Por eso también es importante que tengamos en cuenta que la producción de conocimiento, para salir de esta lógica y esta racionalidad y esta mercantilización, tiene que ser absolutamente colaborativa, tiene que ser ética, tiene que ser pública, ¿no? Tiene que estar sostenida en los principios éticos políticos del trabajo social. Podemos entrar dentro del juego neoliberal y sí, a veces no nos queda otra, tenemos que presentar proyectos con determinadas estructuras, con determinados formatos. Cuando pedimos financiamiento, en general los organismos que financian proyectos nos piden determinadas estructuras, nos piden la famosa hipótesis, nos piden, digo, un montón de cosas que nosotros criticamos, y no porque no sepamos hacerla, hay que hacerla de última, conseguir el financiamiento y después escribir lo que nosotros queremos escribir y dar la disputa desde adentro, ¿no? Me parece que esa es también el gran desafío que tenemos como trabajadores sociales. No porque rechacemos eso nos tenemos que quedar afuera. Creo que hay que entrar dentro de esa lógica y que hay que criticarla desde adentro, que es lo que hacemos, digamos, quienes hemos seguido doctorados, quienes estamos en la carrera de investigador, quienes, bueno, solicitamos financiamiento, digo, nos adecuamos esa lógica y esas reglas para criticarlas desde adentro, porque después nadie nos obliga, digamos, a producir conocimiento crítico, ¿sí? Y además que ese conocimiento, para que sea útil, ¿no?, y que le sirva al pueblo, tiene que estar absolutamente con un lenguaje que sea capaz de interpretarlo cualquier persona. Por eso decíamos la diferencia entre el académico y el intelectual.
tenemos que salir y romper esta lógica productivista, mercantilista, individualista, competitiva, ¿no? que trata de instalar esta racionalidad o que instala esta racionalidad neoliberal, y que nosotros desde el trabajo social apostamos a la construcción colectiva de saberes, de prácticas, ¿no? A la acción colectiva en general, y la investigación no queda por fuera de esa lógica que siempre trata de construir el trabajo social, ¿no? Desde la solidaridad y la acción social y la acción colectiva. Y por último, para el trabajo social, la investigación, como dice Janina Muñoz Arce, y en la producción de conocimiento, en esta barbarie neoliberal, ¿no? que padecemos todos los días, nos tiene que servir como un acto de resistencia. La producción de conocimiento tiene que servir para resistir y para justamente visibilizar el impacto del neoliberalismo en la vida cotidiana de los sujetos con los cuales trabajamos, del pueblo. Tiene que servir para denunciar, tiene que servir para pensar estrategias y políticas públicas, tiene que servir para visibilizar lo invisible, para producir estas presencias que han sido invisibilizadas, ¿no? Como dice Boaventura de Sousa Santos, la modernidad produjo ausencias. Bueno, la investigación como acto de resistencia tiene que producir estas visibilidades, ¿no? Nuevos campos de visibilización, de sujetos, de voces, de dolores, ¿no? De historias, para que realmente podamos aportar a la construcción de un mundo más justo, más humano, más equitativo y menos violento. Por acá voy terminando para dejarle entonces ahora la palabra a mi compañero, el doctor Juan Agüero. Bueno, ¿cuánto tiempo me quedó después de esta aplanadora intelectual, de esta vorágine? No, te queda, mirá Juan, son 7:20 y pensábamos que menos cuarto, los últimos 15 minutos para las preguntas, así que algo te queda. Lo O que sea, te un Diego me queda, un Diego, un 15, bueno, muy bien. Bueno, muy interesante la exposición, la charla, la reflexión, ¿no? Diríamos, la argumentación de Silvana, ¿no? Que obviamente en este tema tan duro como es la investigación, la intervención en trabajo social, que hay que tenerlo en claro, ¿no? Totalmente en claro, y esto me parece que apunta un poco este seminario que tiene un título tan hermoso, ¿no? Indisociabilidad entre la investigación y la intervención en trabajo social. Bueno, mi charla va a consistir precisamente en argumentar, voy a plantear una serie de argumentos a favor de esta idea, que efectivamente es así, ¿no? La indisociabilidad no se puede separar. Lo que está intrínsecamente unido y constitutivamente unido. Intrínsecamente unido y constitutivamente unido una cosa con la otra. Por eso no se puede hablar de articular investigación con intervención, porque solamente se articula un brazo con una pierna con un cuerpo, ¿está bien? Un paso con otro paso, esa es articulación. ¿Ah? Cuando voy encontrando conexión entre una cosa y la otra, que algo que está separado en sí mismo, ¿no? Bueno, cuando decimos indisociabilidad, esta palabra maravillosa nos está señalando esta constitución intrínseca entre investigación e intervención. Y mi tesis, mi hipótesis en este caso, o sea, mi idea central, mi enunciado principal, mi eje, sobre el cual voy a argumentar, va a ser que en el trabajo social, se hace un tipo de investigación muy singular, que no es como en el resto de las ciencias sociales. El sociólogo estudia la sociedad, el trabajador social la transforma, la construye. Y ahí me parece que hay una cosa bastante distinta, ¿no? Bastante distinta. El sociólogo o el economista estudia las estructuras sociales, las grandes estructuras, macroestructuras. El trabajador social está en la vida cotidiana donde se construye la sociedad. Qué importante lugar, ¿no? Qué importante lugar tiene el trabajo social si queremos de alguna manera ubicarlo en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces mi hipótesis, mi enunciado, mi eje, ¿no? Mi idea principal va a ser que en el trabajo social
la investigación está siempre implicada, escuchen la palabrita que voy a usar, no quiero entrar en un lenguaje no barroco porque si no, no voy a contradecir la hermosa posición de Silvana, ¿no? No lenguaje barroco, no, así sencillo. Entonces, la investigación está siempre implicada, involucrada, contenida o imbricada. Bueno, ahí ya metí una palabra complicada, imbricada. Pero significa esto, estar implicado, estar adentro, estar involucrado, estar contenido, ¿no? ¿Dentro de qué? De un proceso de intervención. Que obviamente nos plantea un problema serio porque la intervención, como la investigación, se entiende de muchas maneras. Hay muchas formas de intervención, ¿no? Intervención social, intervención profesional, ¿no? La intervención que se hace desde el Estado con políticas públicas, la intervención que hacen las organizaciones sociales, la intervención que hizo maravillosamente el feminismo o los feminismos, criticando duramente esta posición que decía, esta pseudo cientificismo que decía Silvana, ¿no? Criticando duramente el núcleo cognitivo de esta ciencia moderna absolutamente, diríamos, dominadora y construida desde el capitalismo para dominar el mundo. No nos quepa la menor duda, esta ciencia moderna a la que se refería Silvana fue un instrumento, es un instrumento y seguirá siendo un instrumento, ¿no? Esta ciencia así entendida, de dominación de la cual se vale el capitalismo. Esto está totalmente en claro. Y si no, las vacunas del COVID, contra el COVID, cuéntenme a qué se refiere. A la absoluta lógica de poder y a la absoluta concepción de la salud como mercancía, como algo que se puede vender y comprar, comercializar, ¿no? En el mundo y que está sujeto a condiciones del mercado y todo se vende, todo se compra, todo se negocia. ¿Desde dónde se negocia todo? Desde relaciones de poder, desde las relaciones de poder. Y ustedes saben que no solamente lo dijo el presidente de la Nación este mediodía en su discurso, sino que lo sabíamos antes, ¿no? El 90% de las vacunas en el mundo están concentradas en 10 o 12 países. Entonces, ¿y por qué? Porque son los países poderosos del mundo, los que pueden comprar y pagar todos los sobreprecios del mundo, ¿no? El caso de Israel es el caso más prototípico. Le sobra vacuna, pero claro, porque pagó una enormidad de precios por sobre el precio del mercado. Y aparte es una nación, un país que fue fundado por Estados Unidos y está siendo protegido maravillosamente por Estados Unidos. Lo mismo pasa con Chile, que se toma como ejemplo. El Chile que ya tiene no sé un montón de vacunas que le sobra. Y claro, si es prácticamente un Estado más de la Unión. Es un Estado más de la Unión. ¿Está el pueblo chileno luchando por su emancipación? Absolutamente, absolutamente. Y lo ha luchado siempre, ¿no? Recordemos la década del 70, lo ha luchado siempre. Y ha soportado una dura dictadura genocida, como en el caso de Argentina. Pero es un apéndice, es un Estado más. Bueno, esto significa lógica de poder construida la ciencia, ¿no? Y esto entonces tiene que ver con esta modernidad que decía Silvana. Entonces la investigación va a tener este componente absolutamente político, este componente no solamente cognitivo, sino que en el trabajo social va a estar involucrada en un proceso de intervención. Y bueno, y ahí entra el primer problema, ¿no? ¿Qué entendemos por intervención? ¿Qué entendemos por investigación? Bueno, la investigación lo explicó muy bien Silvana en líneas generales. Y sobre intervención, por supuesto que hay muchas maneras de entender la intervención. Pero yo voy a hacer referencia a un libro, ¿no? Un libro que salió hace muy poco, en el 2018, de la doctora Teresa Matus, ¿no? Un libro publicado por Espacio Editorial, donde en la página 124 del tomo 1 de ese libro, ustedes pueden encontrar 7 visiones que plantea Teresa Matus, y con las cuales yo estoy de acuerdo, comparto, aunque se quedó corta Teresa Matus, podríamos agregar 20 más o 35 más.
¿no? Pero estas 7 cuestiones de las que habla Teresa Matus en su libro, como visiones acerca de la intervención, son verificables, razonables, tienen un fundamento, ¿no? Por ejemplo, entender la intervención solamente como práctica y la investigación como teoría. Ahí ya estamos en un terreno complicadísimo, como planteaba muy bien Silvana. Una dicotomía letal, o sea, que provoca la muerte. ¿Y la muerte de quién provoca? La muerte de un saber creativo, riguroso, útil y emancipador como tiene que construir el trabajo social. Claro, dice Teresa Matus, si yo asimilo la intervención en una práctica, entonces es una tarea técnica, tecnológica, y hacer un par de tareitas, crear un par de planillas y ya estamos interviniendo. Una idea de la intervención. Otra idea es que solamente consiste en la ejecución de programas sociales, que otros los diseñan, ni sé quién lo diseña ni para qué, pero yo, trabajador social, lo ejecuto con la intervención. La mera ejecución, dice Teresa Matus. Y si no, asimilar la intervención solamente a la ayuda, ¿no? La intervención a la ayuda que es necesaria, por supuesto, pero no podemos reducir la intervención que hace un trabajador social a esta categoría, ¿no? Como si fueran términos equivalentes. Además, dice Teresa Matus, se piensa en la intervención solamente como aquella acción cara a cara, aquella interacción cara a cara, ¿no? Que si yo no estoy en el territorio cara a cara con los sujetos sociales, no hago intervención. Sin embargo, hay intervención en absolutamente todo el proceso de formulación, creación de políticas públicas. Hay intervención cuando uno piensa en las categorías con las cuales designa a los sujetos sociales, a los cuales va a estar destinada la política que está diseñando. Hay intervención cuando pensamos en la gran acción de las organizaciones sociales y los movimientos sociales que han demostrado una fortísima intervención en todo este tiempo, y gracias a los movimientos sociales y gracias a las organizaciones sociales, en los 4 años entre 2015 y 2019 no hubo estallidos sociales, gracias a esta intervención justamente en los barrios, en los territorios. O sea, la intervención es mucho más amplia que esta relación cara a cara. Es una actividad mucho comprensiva de muchas otras dimensiones. Bueno, además, la intervención, dice Teresa Matus, aparece como una cosa prescriptiva, ¿no? Que yo voy a dar recetas de lo que la gente tiene que hacer. Error, 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 ¿no? Error, ¿no? El trabajador social dando recetas, ¿no? Yo vi a muchos trabajadores sociales dando recetas, ¿eh? Yo vi en mi vida muchos trabajadores y trabajadoras sociales, por ejemplo, en la entidad binacional Yacireta, en ese gran proyecto que fue la construcción de, ¿no? Yo vi ¿no? Esta intervención de trabajadores sociales con recetitas. Todo era recetitas, dando instrucciones, dando indicaciones de lo que tenían que hacer los sujetos. Y uno se pregunta, ¿y cuándo se va a discutir una interacción mucho más sólida? Bueno, esto dice Teresa Matus, ¿no? Y entonces ahí empezamos a llamar beneficiarios, ¿no? Beneficiario, o sea, como esa palabrita beneficiario, que yo lo que hago con la intervención es distribuir beneficios. Me parezco al banco francés o al Banco Galicia, distribuyendo beneficios. ¿Vieron que le llaman a uno y le dice que usted tiene un beneficio? Y en realidad el beneficio es para la empresa, no no para el pobre. Bueno, entonces el beneficiario, ¿no? Que esta palabrita que espero, ¿no? Espero que ya nosotros lo pongamos ¿no? en tela de juicio y que lentamente o rápidamente vaya desapareciendo de nuestro lenguaje como trabajadores sociales. Además, dice Teresa Matus, la intervención no se puede limitar solamente a los excluidos, porque los excluidos forman parte de un sistema social y ese sistema social es el excluyente. Si yo me dedico a los excluidos y no al orden que excluye, entonces estoy apuntando mal. Esto es lo que decía Silvana. Si yo me dedico a los pobres y no a la desigualdad que genera la pobreza, entonces ¿qué tipo de intervención hago? ¿Qué tipo de trabajador social? Soy un simple tecnócrata, soy un simple muchacho, ¿no? Que quiere, no sé, ganarse la vida, pero en realidad no estoy haciendo nada que se llame trabajo social, ¿no?
porque estoy focalizando mal. Esto es lo que dice Teresa Mato en términos de excluido, ¿no? Si hay excluido es porque hay un sistema que excluye. ¿Dónde tiene que ir dónde tiene que apuntar el trabajo social? Al sistema que excluye, al orden que excluye. Y finalmente, dice Teresa Mato en este libro, diríamos muy reciente, que no hay falta de intervención, en realidad hay una sobreintervención. Claro, porque la intervención entendida como control social. Control, bueno, imagínense el control internacional que hay, ¿no? La CIA norteamericana controla el mundo, no le quepa la menor duda a nadie, por favor. Controla el mundo, ¿está? Controla nuestros pasos, controla todo lo que hacemos, ¿está? La CIA norteamericana. Pero además los gobiernos nacionales, la enorme cantidad de prácticas fascistas, ¿no? De control, de vigilancia, de persecución de los sujetos, bueno. Entonces, cuando Matu dice esto, no hay falta de intervención, hay sobreintervención sobre los sujetos sociales. Es cierto, ¿no? En este sentido es cierto. Bueno, esas son algunas visiones que plantea Teresa Mato, que nada más que traigo a colación para mencionar una autora, ¿no? Una autora que suele ser leída por muchos trabajadores sociales. Pero mi hipótesis era cuál intervención, cuál investigación, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿y por qué? Y porque hay muchas formas de intervención. Como dije, hay mucho significado de la palabra intervención, hay muchos alcances, hay muchos ámbitos, hay diversos fines que persigue la intervención, hay diversos objetivos, hay muchas estrategias que desplegamos nosotros con la intervención. Hay modalidades bastante diversas de intervención, hay procesos distintos, hay diseños. ¿Vieron la cantidad de elementos que involucra la intervención? Una gran cantidad de elementos, ¿no? de dimensiones, y lo mismo le pasa a la investigación. Entonces estamos en presencia de dimensiones muy, muy constitutivas del trabajo social. Dos dimensiones, ¿no? Estamos en dos dimensiones muy complejas, ¿no? Sumamente complejas, no solamente porque involucran a los sujetos, a los contextos, ¿no? A los valores, a las instituciones, sino también porque es una actividad humana que requiere de un oficio, un saber, y mejor aún, un saber hacer, ¿no? No solamente saber, ¿no? Sino saber hacer. Y este saber hacer, nos trae a colación esta palabra maravillosa, ¿no? Que me parece una palabra muy útil para entender lo que hacen los trabajadores sociales, ¿no? La palabra oficio no la inventé yo, se refiere a ella, por ejemplo, Bourdieu, cuando habla del oficio del sociólogo, ¿no? Bourdieu habla del oficio del sociólogo, aunque él era profesor de filosofía, nunca estudió sociología. Pero bueno, habla del oficio del sociólogo. ¿Por qué habla del oficio del sociólogo Bourdieu? Porque él era profesor de filosofía, pero se dedicó a hacer sociología. Sociología, o sea, tenía el oficio de sociólogo. Y eso es indudable, tenía el oficio. Por eso dice el oficio del sociólogo y habla desde el oficio del sociólogo, ¿no? Entonces, esto es importante en el trabajo social, ¿no? El oficio al cual se refiere este autor, que es europeo, como decía Silvana hoy, el pensamiento europeo, no universal, obviamente. Bueno, otro pensador, otro gran sociólogo crítico, un sociólogo crítico norteamericano muy reconocido, Wright Mills, que lo habrán escuchado ustedes, la imaginación sociológica. Bueno, un sociólogo crítico, marginal, ¿no? Esquivado por todo, ¿no? Marginal, como digo, ¿no? Wright Mills, sin embargo, saca a relucir su gran crítica, ¿no? Hacia la sociedad norteamericana y demás. Y en investigación, obviamente planteaba la investigación como una artesanía, como un arte, no como algo mecánico, no como algo tecnocrático, sino como un arte, una artesanía, un artesano que hace y va de alguna manera, ¿no? con sus manos, con su saber, con su mente, con su espíritu, va de alguna manera construyendo, creando, ¿no? esta artesanía, y eso en gran medida es la investigación, ¿no? Entonces, es un oficio que hay que aprender. Por eso, digamos, mi argumentación a favor de esta indisociabilidad es que esta indisociabilidad que dice el tema de este seminario es que tenemos que, en definitiva, argumentarlo con la necesidad de aprender un oficio. ¿Y qué oficio vamos a aprender?
el oficio de trabajador social o trabajadora social. Un oficio, digamos, un oficio de investigación y un oficio de intervención, ¿no? Pero no como dos cosas sueltas, ¿no? Vuelvo a mi hipótesis inicial y digo, la investigación está involucrada, imbricada en la intervención, considerada desde este punto de vista que dije anteriormente, ¿no? Al menos eso ocurre en trabajo social. Si yo no hago ese tipo de investigación en trabajo social, no estoy haciendo investigación en trabajo social. Estoy haciendo investigación en ciencias sociales, ciencia política, teoría social, ¿no? Pero no en trabajo social, porque el trabajo social se lo entiende constitutivamente como un ser humano dedicado a la intervención. Esto lo dice también la doctora Teresa Matus en su libro, el que estaba mencionando, ¿no? Es constitutivo del trabajo social la intervención social. No son cosas separadas. Si es constitutivo, obviamente, estar en trabajo social significa que mi investigación va a estar siempre, siempre orientada a la intervención social. Y aprender un oficio, como tengo poco tiempo, voy a ir como acortando el tema. Aprender un oficio, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? ¿Cómo se aprende un oficio? ¿Hablando? ¿Disertando? ¿Falando? No, no se aprende así. No se aprende así un oficio. Un oficio se aprende con tiempo, dedicando tiempo a algo, con recursos, con voluntad para hacerlo, para aprender. Se aprende con experiencia, con saberes bien específicos, se aprende desarrollando competencias, habilidades, se aprende buscando información. Bueno, esto, cualquier oficio se aprende de esta manera, pero en trabajo social, siendo el trabajo social un oficio bien singular, diríamos, singular, no particular, sino singular, ¿no? Este oficio va a requerir otras cosas. ¿Y qué otras cosas? Bueno, yo he seleccionado dos cosas que son, me parece, centrales, ¿no? La formación, en primer lugar, y el compromiso, en segundo lugar. La formación. ¿Cómo tiene que ser la formación para este oficio? Y obviamente tiene que ser rica, variada, diversa, pluriversa. La pluriversidad también como constitutiva del trabajo social, ¿no? Hay muchas miradas, hay muchas voces, hay una gran, ¿no? Antiguamente, esta autora que mencioné antes, Teresa Matus, cometía el error, ella misma lo reconoce en este libro que le estoy mencionando, en 2018 ella reconoce su error, que antes le llamaba a esta multiplicidad de voces, lo llamaba polifonía, como si fuera algo de la música y que estamos todos armónicamente sentaditos ejecutando el instrumento. ¿Esto es lo que ocurre en la realidad donde está inmerso el trabajo social? No, definitivamente no. Teresa Matus reconoce su error, ¿no? Y por eso ella misma dice, voy a renegar de mi propio libro. ¿Está? Un libro que salió 15 años antes. Ella reniega de su propia obra diciendo, yo cuando lo escribí esto era una inconsciente total. Bueno, en realidad ese libro fue su tesis de doctorado en sociología y demás. Bueno. Pero 15 años después, la misma autora, bueno, lo mismo le pasa a Bourdieu, el Bourdieu de los 90, combativo, ¿no? Participando en las marchas contra la globalización. Es un Bourdieu que al mundo lo miraba de otra manera que el Bourdieu de la década del 70, de la década del 60, acartonado, ¿tá? Un señorito, diríamos, nunca había pisado un barrio, nunca había pisado nada, ¿no? No sabía ni el precio del pan, ¿no? Y entonces ese de la década del 70 versus el de la década del 90, obviamente que era el mismo sujeto que con la reconfiguración, la transformación y la reinvención que tenemos como sujeto le permitió ser otro Bourdieu. Es el mismo, pero reconfigurado de otra manera y termina prácticamente en la década del 90 con La miseria del mundo, investigando todo lo miserable del mundo, lo que estaban en la calle, lo que se morían de hambre, lo que habían sido abandonados, o sea, la miseria del mundo. Nosotros podríamos decir hoy la miseria del neoliberalismo. La miseria del neoliberalismo, ¿no? Podríamos llamarlo así. De hecho, hemos publicado un artículo que se llama así, La miseria del neoliberalismo.
Bueno, entonces la formación, ¿no? Una formación rica, pluriversa, ¿no? Teórica política, ¿no? La política es constitutiva, el trabajo social, teórica política, epistemológica, metodológica, pero ahí no termina la cuestión de la formación. Obviamente formación en el marco al cual se refirió Silvana anteriormente, una formación que no tiene que separar la teoría de la práctica, ni enseñar, ni aprender disciplinas, ¿no? Con una mentalidad teórica totalmente por fuera del trabajo social. Entonces uno va y aprende sociología, no sociología de la vida cotidiana, que es la que necesita el trabajo social, ¿no? Aprende economía, pero como oferta, demanda, no la economía de los pueblos originarios, la economía de los sectores populares, no la economía con la que la gente todos los días sobrevive en su vida cotidiana, perdón. Entonces, ahí es cuando uno empieza a disociar lo que es indisociable. Y si es indisociable, ¿yo por qué lo voy a disociar? ¿No? ¿Por qué voy a separar y distinguir lo que la ley no distingue? ¿Está? Entonces, ese es un poco el tema. Además, decía hoy que otra cuestión que aparece muy fuerte en la formación, ¿no? En aprender el oficio de trabajo social es el compromiso que está presente, el poner el cuerpo, no estudiar la realidad desde una oficinita, desde una computadorita, desde una cuestión aséptica, mirando páginas de internet, etcétera. Eso es tecnología, ¿no? Eso es instrumentación nada más, pero el trabajo social hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo con todo lo que significa poner el cuerpo. Embarrarse, meterse en el barro, ¿no? Eso de el puritanismo en trabajo social no funciona, eso de quiero mantenerme puro, casto y digno y no sé de qué, y no tener una manchita. Bueno, esa manchita va a aparecer, te guste o no te guste, va a aparecer la manchita, no una manchita, un montón de manchitas, ¿está? ¿Por qué? Porque estás en el barro, estás metido en la realidad y la realidad te tiene que pegar muy fuerte, ¿está? La injusticia te tiene que pegar muy fuerte en trabajo social, te tiene que indignar, te tiene que embroncar, te tiene que levantar en armas, no en armas, no estoy hablando de fusiles, las armas con las cuales trabaja el trabajo social. ¿Cuáles son las armas del trabajo social? La palabra, la voz, ¿no? La intervención con otros sujetos sociales, de tal manera de ir construyendo un orden distinto y una realidad distinta. Bueno, a eso me refiero, ¿está? Pero si la injusticia no me dice nada y no me mueve a nada, entonces, ¿dónde estoy? ¿Estoy en trabajo social o estoy en el profesorado de algas marítimas? Me parece que ahí hay un tema, por eso digo el compromiso, ¿no? Y el oficio de trabajo social se aprende militando, colectivamente, metiendo los pies en el barro, luchando con otros, reivindicando derechos, construyendo sujetos y construyendo subjetividades. Entonces, la tarea es complicado este tema, por eso le digo que el trabajo social es una opción, ¿tá? Quiero ser trabajador social, muy bien muchachos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, te voy a explicar lo que significa ser trabajador social. ¿Tá? Implica esto, y bueno, espero tu respuesta. A ver, ¿querés seguir siendo trabajador social? Bueno, obviamente que te tiene que mover, te tiene que conmover, indignar, te tiene que indignar, conmover, tiene que mover tu víscera, como decía Silvana hoy en su charla, ¿no? Las vísceras, no es un conocimiento desviscerado, ¿no? No. A vos te duele el estómago, te duele el corazón, te duele el alma te duele, ¿tá? Te tiene que doler el alma, porque si no, no sos trabajador social. Un tecnócrata, soy una tecnócrata, ¿no? Que hace planillita, que hace cositas para ganarse la vida, pero no hace trabajo social. Entonces, esto es importante. Y bueno, y concluyendo, en trabajo social, entonces, toda intervención requiere investigación. Y toda investigación implica intervención. Repito esto porque es una muy buena conclusión. ¿Tá? No porque sea mía, sino porque es linda la conclusión en sí misma, que te resume lindo, diríamos, ¿no? En un lenguaje no barroco, porque si no, voy a ser duramente interpelado. Bueno, decimos, en trabajo social, toda intervención
requiere investigación. O sea, la investigación va por dentro de la intervención. En el sentido amplio, en los diversos sentidos de la palabra intervención. Hay muchas formas de intervención, como dije anteriormente. La intervención requiere investigación, pero además toda investigación implica intervención. Yo estoy investigando a lo mejor en silencio, creo que estoy solo, creo que no sé qué, estoy leyendo algo, ¿no? Sin embargo, no estoy solo, soy un sujeto social y estoy en un colectivo social, ¿no? Que se llama trabajo social. Y si estoy haciendo investigación, estoy haciendo práctica del trabajo social, estoy haciendo ejercicio profesional de trabajo social. Si estoy investigando, si estoy enseñando lo mismo. Uno no, en realidad, un docente universitario en la carrera de trabajo social no enseña trabajo social, hace trabajo social. Hace trabajo social si es trabajador social, obviamente, ¿no? Y si qué sé yo, economista, bueno, por lo menos tiene que aprender de los trabajadores sociales cómo se hace trabajo social. ¿Está bien? Y si es psicólogo, tiene que aprender de los trabajadores sociales cómo se hace trabajo social. El oficio se aprende, como Bourdieu, que siendo profesor de filosofía, aprendió sociología como un oficio. Entonces el trabajo social, como decía hoy al principio de esta charla, el trabajo social no estudia la sociedad. No estudia la sociedad, la construye. ¿Tá? Y estudiándola, la construye. Y construyéndola, la estudia. ¿Tá? Construyéndola, la estudia. Pero no separadamente. No como un documento, un paper, que esto se llama la sociedad. No. Es una construcción social. Entonces, el trabajo social no estudia la sociedad, la construye. El trabajo social o el trabajador social produce conocimiento, no para los papers, como decía muy bien Silvana. Si fuera solamente para los papers, bueno, eso no es trabajo social, es en todo caso ciencia social, teoría social, no sé, llamarlo de otra manera, ¿no? Pero no ponga, por favor, la palabrita trabajo social porque está complicado, ¿no? El trabajo social produce conocimiento para construir poder popular. Para construir poder popular. ¿Para qué intervienen los trabajadores sociales en el mundo de la vida de los sujetos sociales? ¿Para qué intervienen? Para construir poder, para emancipar, para construir subjetividad, para construir autonomía, no dependencia. Autonomía, no dependencia. Para construir liberación y emancipación. ¿Tá? Para construir posibilidades para que se puedan ver las oportunidades, para que se puedan construir y identificar los vínculos, los lazos, ¿no? Para construir lazos sociales, o sea, para construir sociedad, como le dije anteriormente, ¿no? Y eso implica una transformación. Por eso el trabajo social, investigando, interviniendo, enseñando o haciendo lo que fuere, busca construir poder popular para transformar la realidad. La realidad en el trabajo social la vamos a transformar desde el poder popular, no por fuera del pueblo. No hay posibilidad de hacerlo. El gran sujeto de la transformación es el pueblo, lo decía muy bien Silvana. Y hay un autor, Enrique Dussel, que lo estudia muy bien. Y hay filósofas interesantes, actuales, diríamos, ¿no? Con muy importante producción, que fundamentan muy bien este tema, ¿no? La transformación social, el sujeto de la transformación social, el sujeto de esta emancipación, de este proceso de liberación, es el pueblo entendido como el conjunto de los marginados y el conjunto de los oprimidos por justamente estas condiciones, ¿no? Que hoy decía Silvana, ¿no? Este nefasto, digamos, patriarcado, este nefasto capitalismo, hoy devenido en neoliberalismo, ¿no? Y además todo el resto de violencias, ¿no? Y opresiones de las cuales hablan las compañeras feministas del feminismo del sur de Bolivia. Así que bueno, es mi aporte y termino acá. No me dijeron la hora, pero supongo que ya me pasé, qué sé yo. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Qué aportes los dos. Muchas gracias. Yo, como siempre, miren todo lo que me anoté. Y la idea era hacer ahora digamos, recapitular un poco, pero por la
ahora y para que si alguno de los y las participantes quieren hacer alguna consulta, se me había ocurrido que para el encuentro de mañana, que también es sincrónico, yo voy a iniciar compartiendo estas ideas que me interpelaron, que me atravesaron y que quería compartir, y les propongo, si quieren, que supongo que también habían estado ahí escribiendo, que también lo traigan al encuentro de mañana y que podamos empezar con eso, ¿no? Que nos quedemos pensando en estos aportes de Silvana y Juan, que me parecen muy valiosos, y yo también me quedo con tu conclusión, Juan, porque es un poco con lo que empecé yo en la introducción, siguió Silvana, que no existe intervención sin investigación, me parece que fue, ¿no?, lo transversal, y bueno, cada uno o una mañana va a poder plantear o compartir qué es lo que le llamó la atención, esto que hablábamos con Sil, ¿no? Con qué cosas coinciden, qué cosas los interpelaron, qué cosas tienen como para criticar, qué creen que es necesario profundizar. Mañana vamos a retomar con eso y después les cuento que con Manuela vamos a ir trabajando cómo se elabora un proyecto de investigación, un diseño de investigación, un plan de tesis, ¿no? Esto que hablamos según el espacio donde estén, si están en formación de la facultad, si están en una institución y quieren presentar, digamos, un proyecto, la idea es esto, que se pueda pensar desde el ámbito donde están ustedes trabajando o desarrollándose. Así que bueno, ahí veo que todos los comentarios que los voy a ir leyendo, si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta o un aporte, con total confianza, desconecta ese micrófono y los escuchamos. A ver, dice, muy clara la exposición de Silvana, celebro el encuentro, los saludo a todos, muchas gracias Silvana y Juan, muchas gracias, maravilloso escucharlos, excelentes aportes, saludos a Silvana y Juan, gran encuentro, nos vemos mañana, de mucho provecho la exposición, gracias Silvana y Juan, clarito y motivador, muchas gracias por este compartir de conocimientos. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las salutaciones. Esa era la idea, ¿no? Un poco generar este espacio de reflexión colectiva para movilizarnos de cuerpo y de cabeza y repensar críticamente, ¿no?, muchas de nuestras prácticas, de nuestras ideas, remover por ahí prenociones, preconceptos, ideas estancas que tenemos y que por ahí las reproducimos sin ningún tipo de problematización. Y veo también que acá hay una colega de Chile, así que también celebro porque justamente tomamos autoras, colegas chilenas, así que bienvenida a Chile también en este seminario. Para mí, bueno, estar acá es parte de mi compromiso, como decía Juan, ¿no?, de construir un trabajo social un trabajo social que apunte justamente a generar y acompañar estos procesos emancipatorios que llevan a cabo el propio pueblo, digamos, ¿no?, que no se puede hacer nada sin esta construcción colectiva, y que tiene que ver un poco con esto que también planteamos a nivel internacional, este proceso de descolonización, y por eso hemos elegido como tema de la Agenda Global y Desarrollo Social Ubuntu, ¿no? Soy porque somos, no hay una separación, porque justamente apuntamos al corazón del neoliberalismo, que es el individualismo, ¿no?, y la competencia. Así que apostamos a lo colectivo, a lo solidario, a lo social, entendida no como de manera separada de lo político y lo económico, y no separada de la teoría, de la práctica, interpelando la propia construcción de lo que entendemos por ciencia y conocimiento científico. Creo que los materiales y las reflexiones que se van a dar en el foro van a ir profundizando y enriqueciendo esta exposición que hoy intentamos hacer con Juan muy rápido, así que pedimos disculpas, pero bueno, el tiempo apremia, se nos vuela. Les pongo un ejemplo porque yo me quedé con esto que decían de la formación permanente y de no quedarse, y no importa si uno está en esta academia, o está en la trinchera, o está en una institución. Cuando Juan hablaba de lo que planteaba Teresa Matu, yo me estaba escribiendo con una colega
es parte de nuestro grupo de investigación y que está ahí, que es Salomé, y nosotras que trabajamos en niñeces y juventudes, cada vez que él planteaba algo, nos charlábamos, ¿no? Este ejemplo, qué es lo que sería ser, digamos, un reproductor, considerar a la gente como beneficiario, que es nosotros lo que hablábamos en niñeces al niño objeto de una mirada autocéntrica. Digo, ¿no? Este ejercicio de poder ir repensando también nuestras prácticas, no importa cuánto hace que estamos en niñez. Nosotros estamos hace más de 15 años y sin embargo hoy seguimos con esto, ¿no? Me ponía a pensar, obviamente no me voy a poner a la altura de Bourdieu y de Matu, pero digo, cómo alguien, digamos, consagrado o consagrada, puede detenerse y ponerse a pensar sus producciones y sus conocimientos y ir digamos, transformándose a partir de la realidad, ¿no? Y de poder incorporar conocimiento que tiene que ver no solo con reproducir teóricamente, sino con ir construyendo esto que queremos, que es un posicionamiento ético, político, ¿no? Estas perspectivas no son al azar, sino que nosotros estamos convencidos y convencidas que queremos un tipo de sociedad más justa, esto que hablaban de la emancipación, y me parece que está bueno poder verlos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Esto de poder reconfigurar, como dice Carballeda, lo macro y lo micro social, en este pensar situado, bueno, lo estamos haciendo en estos espacios y yo la verdad lo celebro y les agradezco que hayan estado y que hayan compartido esos saberes con tanta claridad. Bueno, muchas gracias Sol, muchas gracias a todo el equipo, y muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que es un compromiso, es un deber, diríamos, como intelectual, como militante, ¿no? Esto es parte del compromiso profesional. Bueno, no sé si, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta y si no, que no me acuerdo dónde quedé. Muy buenos los aportes, nos encontramos mañana, deconstruyendo y construyendo conocimientos. Un placer como siempre poder escucharlos. Excelente la propuesta, bueno, nos alegramos mucho y entonces mañana nos encontramos también 18:30 y empezamos con esta lluvia de ideas y después vamos a ir pensando en los proyectos y diseños de investigación. Nos vemos. No. Muchas gracias. Que Nos descansen. vemos, muchas gracias, excelente. Gracias. Gracias.